y por la importancia mediática y la importancia de la información y lo que podemos analizar y desmenuzar de un discurso que ha durado 19 minutos y un discurso muy esperado internacionalmente, fue el discurso de Donald Trump a la nación. Un discurso de este tipo de discursos sobrios que existen de la Casa Blanca cuando un presidente se enfrenta directamente en horario de máxima audiencia alrededor de las 9, 10 de la noche, donde todo el mundo está en casa, para dar en un mensaje televisado a todo su país, ¿no? Y bueno, al mundo, obviamente, en este caso, porque está todo el comercio global en problemas, se puede llegar a empeorar aún más. Cada día que pasa de la guerra es aún más peligroso, las consecuencias van a durar durante mucho más tiempo. Entonces, cada día que pasa es más peligroso y es más urgente que se acabe lo antes posible. El problema está en que todavía no se sabe si Estados Unidos va a poder cumplir con sus objetivos militares o con qué objetivos militares Estados Unidos estaría dispuesto a salir. Veamos, en ese sentido lo que ha dicho Trump, y como es característico de él, no es una persona que nos pueda dar certidumbre, ¿verdad? Él es una persona errática que definitivamente lo que dice puede no ser o puede ser absolutamente todo lo contrario. Entonces hay que leerlo con mucho cuidado, hay que leer con pinzas a Donald Trump y hay que escuchar también a lo que dicen los que lo acompañan, ¿no? Que también de algo ayuda. Lo que dijo Trump en este sentido es que básicamente han logrado sus objetivos principalmente y que lo último está por llegar, ¿no? Faltan 2 a 3 semanas, da él ese plazo fijo de no más de 2 a 3 semanas. Trump además siempre ha utilizado esta herramienta de las 2 semanas. La herramienta de las 2 semanas es, poniendo un paréntesis, ¿no? Es un abstracto genial en el léxico Trump. Y yo veía una publicación de varios medios estadounidenses que mostraban en cuántas oportunidades Trump dijo 2 semanas. Y realmente no tiene tiempo de 2 semanas. La última vez, cuando dijo que iba a tomar una decisión en 2 semanas referida a Irán también, en junio del año pasado, pues a los 2 días hubo un ataque, ¿no? Entonces, por eso digo que es un abstracto dentro del léxico de Trump lo que significan las famosas 2 semanas. Entonces, en ese sentido, lo que Trump dice es que la capacidad de reducir las capacidades militares de Irán y de llevarlos a la era de piedra, básicamente, que es lo que va a suceder en las próximas 2 a 3 semanas, que es donde la mayor capacidad de fuego va a ser utilizada. Eso es lo que él justamente dijo en su discurso. Es que con eso dejarían a Irán con capacidades militares nulas, que ahora han logrado matar a una gran cantidad de las personas que podrían estar dirigiendo la nación, lo cual constituye básicamente un cambio de régimen. Entonces, objetivo número 1, cambio de régimen, cumplido. Objetivo 2, decimar las capacidades militares balísticas de Irán. Podríamos decir que en 2 semanas o 3 va a estar cumplido. Y las capacidades nucleares, que ya estaban decimadas y que ahora están peor, digo en la visión Trump, pues parece que ya están listas, ¿no? Por eso, dentro de todo, hay una cierta cautela dentro de los mercados, pero como no ha habido un tiempo directo, una capacidad de decir, ok, exactamente en 2 semanas estamos fuera, como no ha sido tan claro en ese sentido, los mercados han reaccionado con mucho nerviosismo. Han caído las bolsas nuevamente, el petróleo se ha trepado otro 6 a 7%, superando ya los $110, y luego nuevamente empezó a estabilizarse un poco las bolsas y demás, a raíz de algunas actualizaciones diplomáticas que estaban sucediendo. Por ejemplo, Irán ya está en conversaciones con Omán, y Qatar está todavía tratando de generar este espacio de ser un intermediario, lo cual siempre lo hace, trata de posicionarse como un intermediario que pueda lograr la paz. Qatar sigue intentando junto con Pakistán para ver si se puede lograr un alto el fuego, si se puede lograr un retiro de tropas y que cesen las bombas en Medio Oriente, ¿no? Porque los países están sufriendo. Por ahora en el Estrecho de Hormuz está pasando un puñado de navíos dentro del Estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo, donde pasa el 20% del gas, y la producción de gas y petróleo en los países petroleros y gasíferos en todo el Golfo Pérsico pues se ha reducido enormemente o directamente se ha paralizado.
Así que bueno, en esa situación además que está generando reverberaciones globales, que si los que ya han visto este programa, pues han visto las consecuencias económicas de lo que significa para Asia y Europa principalmente, son los continentes que más están sufriendo en este momento y que son más dependentistas del Golfo Pérsico. Así que ante toda esta situación y con este discurso vamos a analizarlo con Álvaro Frutos, nuestro analista internacional desde España nos acompaña. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle. Bienvenido a RTP Mundo una vez más. Luis, es un placer estar con vosotros un día más. Muchísimas gracias. Bien, ¿a ti qué te dice todo lo que hemos escuchado de Trump? Es difícil poder saber una ruta de Trump. Es una persona errática, que no sabemos cómo puede actuar. ¿Cómo has visto su discurso? Bueno, mira, te voy a admitirlo. Me ha gustado esa frase de las 2 semanas como recurso dialéctico, ¿no? En España, en una zona que seguro que habéis oído hablar, los que no lo conozcáis, que es en Mallorca, en unas preciosas islas muy turísticas. Se dice en la lengua propia de allí, el catalán, dicen en un par de días, ¿no? En un par de días. Y dice, ¿y esto cuándo lo harás? En un par de días. Y cuando un forastero llega allí y los conoce, te das cuenta que el par de días es, en definitiva, un tiempo que solamente tú decidirás, que no existe, que un par de días no son 2 días. Pues esto pasa lo mismo, Trump y sus 2 semanas es cuando a él se le ocurra, ¿no? Uh-huh. Es en un par de semanas o 3, ¿no? Bueno, yo creo que el discurso del otro día, en definitiva, es una pelota hacia adelante, ¿no? Está diciendo exactamente lo mismo siempre, y últimamente repite los mismos mantras. Ya hemos ganado, ya tenemos todo, está todo terminado. Bueno, pero esa era la noticia del miércoles, habían terminado todo, pero hoy, si vemos los telediarios, podemos ver que la noticia más llamativa es que 2 cazas norteamericanos que cuestan una millonada de dólares han sido derribados por las tropas iraníes, ¿no? Yo creo que no estamos al final del conflicto, estamos en un punto muerto, no sabemos si avanzamos o retrocedemos. En el caso de que avanzar o retroceder tenga un sentido en este problema, ¿no? Porque no sé a quién se consolará diciendo, no, es que yo quiero que Trump gane la guerra. Yo no soy partidario para nada del régimen político, opresor, dictatorial que existe en Irán, pero que existe hace 40 años. Es decir, que esto no es nada nuevo, que todos hemos vivido esas situaciones, incluso los países árabes de la región. Yo creo que el discurso del otro día es un discurso totalmente vacío, es un discurso que vuelve a intentar convencer algo que yo he manifestado y he publicado recientemente, algo que se está sucediendo en Estados Unidos, que cada día la fractura interna en Estados Unidos es mayor. Es decir, el problema en el que tenemos que empezar a fijar nuestros ojos también es la situación en una sociedad como la americana, que empieza a estar cansada, en una sociedad americana que es bastante violenta internamente y que Trump está llegando al límite, yo creo, de la paciencia del propio pueblo americano. Interesante lo que dices, porque justamente creo yo que este mensaje trataba de dar cierto alivio a los norteamericanos, porque es verdad, una sociedad cuyo gobierno, si se supone que es la economía más poderosa del mundo, no puede tener un seguro médico digno comparado con otras potencias con presupuestos muchísimo más bajos, y ahora con un presidente que llega al poder justamente bajo el hartazgo de los altos costos que se generaron a raíz de la guerra en Ucrania, de los altos costos, la inflación que llegó a 2 dígitos incluso en Estados Unidos, o llegó a sobrepasar los 2 dígitos, estar muy cerca de los 2 dígitos, está cansada de los precios altos de la gasolina cara, y eso vuelve a pasar cuando un presidente que llegó al poder prometiendo bajar costos y prometiendo no ingresar en guerras interminables de cambio de régimen en Medio Oriente, está deshaciendo su propia palabra, ¿no?
Esto, además, cuando tienes unas elecciones en noviembre, por eso digo yo que Trump debe estar apurado, debe estar enfadado con este tema. Tengo entendido que todo el tiempo está metido hablando de este tema, le están informando todo y debe ser cansador para un hombre de 80 años también estar en esto. Tiene prisa por salirse porque las elecciones de medio término son en noviembre y estas podrían hacer un ingreso masivo de demócratas al Congreso y al Senado que podrían lograr posiblemente un impeachment. Pues sí, mira, lo que dices es un análisis certero. Es decir, ten en cuenta que para él el objetivo de lo que hemos conocido todos ahora se mete en nuestra propia realidad, que son las elecciones de medio término, donde puede dar la vuelta tanto en el Congreso como en el Senado. La vuelta en el Congreso o en el Senado puede ser que sea el fin de este poder omnímodo que tiene Trump en este momento de hacer absolutamente lo que quiere y le da gana. Tú ten en cuenta que Trump ha vendido una imagen, también por el propio desgaste de las sociedades en las que vivimos, la imagen de que todo el mundo puede llegar a ser rico en su país, en Estados Unidos, y aquel que no tiene lo que tiene él es porque no sabe hacer bien las cosas, ¿no? Ese mensaje capitalista reiterado de todo el mundo puede llegar a un umbral de riqueza determinado. Bueno, todos hemos comprobado que es falso. Como tú bien decías, si no hay un estado de bienestar, un estado de beneficencia en definitiva que consigue sostener a las clases más bajas de la sociedad, a la que se llega por el desplazamiento o por muchas razones en la vida, pues al final lo que existe es un malestar social muy serio, muy patente, y que además llega un momento que hay un hartío y es cuando las manifestaciones empiezan a producirse en las calles. Hasta hemos visto manifestaciones pacíficas, pero manifestaciones pacíficas de 8 millones de habitantes, de ciudadanos, perdón, en Estados Unidos, es decir, y la persecución de personas que son iconos sociales en el mundo entero como Bruce Springsteen, ¿no? Es decir, que estamos viviendo una sociedad que se está convulsionando. Puede decir que la situación de cada día que pasa en la guerra, en el Golfo, le va a pesar. Es decir, ha ido perdiendo además su capacidad de aguanten en los países europeos, ¿no? Es decir, el propio menosprecio con el que ha tratado el presidente francés, el propio presidente español. Es decir, expresiones fuera del registro de lo que ha sido el discurso de la humanidad. Es decir, vamos a mandar, que tú lo citabas, a este país a la edad de piedra. A la edad de piedra no mandas a los Kaidinis, vas a llevar a las sociedades, a las propias sociedades, a los hombres y mujeres. Yo creo que estamos en un camino muy dependiente, muy difícil, y que yo lo que espero es que la propia sociedad americana llegue a incapacitar a este hombre, tome conciencia de lo que hay. Ten en cuenta, hay una cosa, un dato importante. Es decir, en las últimas semanas, en las últimas 2 semanas, ha cesado a su secretaria de Justicia, al jefe de Estado Mayor, se le ha ido el jefe de la lucha antiterrorista. Es decir, empieza a tener quebrantos en su propia administración. Estamos en una situación compleja. Sí, definitivamente no le está pasando nada bien, me imagino, el señor Trump. Ahora, otra situación dentro de la sociedad norteamericana que está comenzando a fragmentarse, está comenzando a quebrarse, es este respeto, esta admiración por Israel, ¿no? La relación Estados Unidos-Israel y del pueblo estadounidense, quiero decir, con el pueblo israelí siempre ha sido muy cercana. Estados Unidos y los ciudadanos siempre han estado o en su mayoría, han estado de acuerdo con asistir a a Israel y evitar y apoyarlo siempre que se pueda, no solamente en sentido militar, sino diplomático, etcétera. Pero ahora la imagen de Israel, además, en el mundo entero está comenzando a ser básicamente muy parecida a la que fue contra los nazis, ¿no? Hay una incomodidad, hasta los deportistas ni siquiera los quieren saludar, a los israelíes no se les permite ingresar, por ejemplo, al Eurovision. La gente cada vez más se opone, porque se ve que Israel ha sido quien ha arrastrado a Estados Unidos a esta guerra, y los propios estadounidenses, yo veía que la imagen positiva de los estadounidenses con Israel está cada vez menor.
Estás planteando un tema, es decir, muy serio. Es decir, vamos a ver. En este momento, es decir, esa alianza entre los intereses judíos, no tanto israelíes, judíos, económicos a nivel internacional y el gobierno de Estados Unidos ha pasado por altos y por bajos. No creemos que haya sido siempre tan importante. La comunidad judía en Estados Unidos es muy importante e incide muchísimo por número de personas y por número de aportaciones económicas a las campañas de los presidentes americanos. Sí. Pero la parte también árabe también es importante, es decir, y los analistas americanos la tienen muy en cuenta lo que está pasando en este momento. Y Israel, y a mí me gustaría distinguir yo creo que sería bueno los análisis empezar a distinguir entre los dirigentes de Israel en este momento, el gobierno de Israel en este momento de Netanyahu y la gente que le rodea y el propio pueblo de Israel, porque yo creo que vamos a poder vivir también una situación de convulsión en Israel, porque el pueblo de Israel también está cansado, empieza a estar cansado. En cuenta que llevamos desde los atentados de octubre de hace 2 años, es decir, muchos muertos, constantemente viviendo una situación de paz tan relativa que no se la puede llamar paz. Y porque además el pueblo, y eso te lo están diciendo los centros de pensamiento norteamericanos como israelitas más independientes y objetivos, es decir, que se están empezando a preguntar cómo esa capacidad tan grande que está teniendo Israel en conseguir objetivos en el Líbano, cogiendo a los dirigentes de Hezbollah en sus lugares, la capacidad que ha tenido para acabar con los dirigentes israelitas, y fue incapaz de prever y de saber que iban a ser atacados en octubre en Gaza. Uh-huh. ¿No crees que tú que eres una persona que sigue la realidad internacional, ¿no te empieza a ser todo un poco sospechoso? Totalmente. De hecho, esa es una de las grandes interrogantes en este momento, en ese sentido, ¿no? Y está siendo bastante cuestionado Netanyahu por eso. Esa inteligencia, haber sido cruzada de esa manera tan flagrante el pasado 7 de octubre de 2023, es dudoso. Sí. No, es que pasa exactamente lo mismo en Estados Unidos. A veces llegamos a creernos que los servicios de inteligencia tienen una capacidad y un poder terrible, ¿no? Bueno, tienen una capacidad terrible, sí, muy bien. Es decir, para que hoy hace un mes, un mes o 2 meses, cogieran a Maduro en su guarida, se lo llevaran. Claro, hombre, hoy ya nadie puede negar que Maduro no fue cogido por una inteligencia norteamericana, fue cogido simplemente porque dentro de su entorno había gente que quería librarse de él y que sigue manteniendo el poder en esta órbita chavista. Es decir, yo creo que lo que los ciudadanos y los dirigentes honestos del mundo en este momento deben empezar a plantear que hay que desmagichar las cosas que parecían casuales y que no son casuales. Es decir, ni fue casual lo de Venezuela, que al final la consecuencia ha sido la entrada de grandes corporaciones norteamericanas en el negocio del petróleo venezolano, como tampoco, es decir, el ansia que tiene Trump y determinadas corporaciones petrolíferas norteamericanas en entrar en Irán. Es decir, que esto no es gratis, no estamos hablando de paz mundial, de respeto a los derechos humanos, de avances de la sociedad, no, estamos hablando pura y simplemente de intereses económicos en una fase del capitalismo que ante un cambio tecnológico está requiriendo mayores fuentes de energía. Estamos ante una verdadera guerra mundial energética y aquí hay otros actores y otros agentes, uno por un lado Rusia, pero tampoco nos olvidemos de China. Absolutamente, justo eso era nuestro análisis del bloque anterior. Álvaro, como siempre, un placer haber conversado contigo estos minutos. Para mí también es un placer siempre hablar con vosotros. Cuídense.